Imagina que estás parado frente a una imponente fortaleza de muros rojos, torres doradas y cúpulas brillantes. El viento frío de Moscú te golpea el rostro mientras contemplas, asombrado, esta maravilla arquitectónica. Estás ante el Kremlin, el corazón de Rusia y uno de los complejos fortificados más fascinantes del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se construyó esta joya histórica que ha sido testigo de siglos de poder y gloria? Remontémonos al siglo XII, cuando Moscú era apenas un pequeño asentamiento en medio de densos bosques. En 1147, el príncipe Yuri Dolgoruki ordenó la construcción de una fortaleza de madera en la colina Borovitsky, junto al río Moscova. Esta modesta estructura de troncos y tierra fue el humilde origen del majestuoso Kremlin que conocemos hoy. Durante los siguientes siglos, el Kremlin fue creciendo y evolucionando al ritmo de la historia rusa. En el siglo XIV, bajo el reinado de Iván I, se reemplazaron las viejas fortificaciones de madera por muros de piedra blanca. Imagina el esfuerzo titánico de los obreros medievales, transportando enormes bloques de piedra caliza desde canteras lejanas y levantándolos sin la ayuda de maquinaria moderna. Pero el verdadero esplendor del Kremlin llegó en el siglo XV, durante el reinado de Iván III el Grande. Este visionario gobernante quiso convertir Moscú en la tercera Roma, digna sucesora de Constantinopla. Para ello, convocó a los mejores arquitectos italianos de la época, como Aristotele Fioravanti y Pietro Antonio Solari. Estos maestros renacentistas trajeron consigo técnicas de construcción revolucionarias para la Rusia de entonces. Introdujeron el uso del ladrillo rojo, más resistente y duradero que la piedra caliza. Los muros actuales del Kremlin, con su característico color rojizo, son testimonio de esta innovación. Pero la verdadera magia estaba en los detalles. Los artesanos italianos y rusos trabajaron codo con codo para crear un estilo único que fusionaba la elegancia renacentista con la tradición eslava. Imagina el sonido de los cinceles tallando intrincados motivos en la piedra, el olor a pintura fresca en los frescos de las iglesias, el brillo del oro en las cúpulas recién terminadas. Una de las obras maestras de esta época es la Catedral de la Asunción, diseñada por Fioravante. Este genio italiano estudió minuciosamente la arquitectura rusa tradicional y logró crear un templo que combinaba la grandeza de las basílicas occidentales con el misticismo de las iglesias ortodoxas. La catedral se convirtió en el lugar de coronación de los zares rusos durante siglos. Pero la construcción del Kremlin no estuvo exenta de desafíos. Los inviernos rusos, famosos por su crudeza, obligaban a detener las obras durante meses. Las guerras y las invasiones amenazaban constantemente con destruir lo construido. Sin embargo, la determinación de los gobernantes rusos y la habilidad de los constructores lograron superar todos los obstáculos. En el siglo XVI, bajo el reinado de Iván el Terrible, el Kremlin alcanzó su máxima extensión. Se añadieron nuevas torres defensivas, como la icónica Torre Spasskaya,
con su famoso reloj. Cada torre tenía su propia personalidad y función, desde vigilar los accesos hasta albergar tesoros o prisiones secretas. Una de las curiosidades más fascinantes del Kremlin es su sistema de túneles subterráneos. Según las leyendas, existe una red de pasadizos secretos que conectan diferentes partes de la fortaleza e incluso se extienden más allá de sus muros. Estos túneles habrían servido para que los Zers escaparan en caso de asedio o para ocultar tesoros en tiempos de guerra. A lo largo de los siglos, cada gobernante ruso dejó su huella en el Kremlin. Pedro el Grande añadió edificios de estilo barroco, mientras que Catalina, la Grande, introdujo elementos neoclásicos. Incluso en la era soviética, el Kremlin siguió evolucionando. Con la construcción del Palacio de Congresos en la década de 1960, hoy en día, el Kremlin sigue siendo el centro del poder. En Rusia, en sus muros, han sido testigos de revoluciones, guerras mundiales y cambios de régimen. Pero más allá de su importancia política, el Kremlin es un tesoro arquitectónico que nos cuenta la historia de Rusia a través de sus piedras. Cada detalle del Kremlin tiene una historia que contar. Las estrellas rojas que coronan las torres principales, por ejemplo, reemplazaron a las águilas imperiales después de la Revolución Rusa, o el cañón del zar, una enorme pieza de artillería que nunca se disparó en batalla, pero que se convirtió en un símbolo del poderío militar ruso. Una de las partes más enigmáticas del Kremlin es la armería, que alberga una colección deslumbrante de tesoros acumulados por los zares a lo largo de los siglos. Coronas incrustadas de joyas cajú, ayis dorados, armaduras finamente labradas. Cada objeto es un testimonio del lujo y el poder de la corte rusa. Pero el Kremlin no es solo un monumento al pasado, es un organismo vivo que sigue adaptándose a los tiempos modernos. Los restauradores trabajan constantemente para preservar sus antiguas estructuras utilizando técnicas tradicionales combinadas con la última tecnología. Es un delicado equilibrio entre conservar la historia y mantener un edificio funcional para el gobierno actual. Visitar el Kremlin hoy es como viajar en el tiempo. Puedes caminar por los mismos patios que pisaron Iván el Terrible o Pedro el Grande. Admirar las mismas cúpulas doradas que inspiraron a escritores como Tolstoy o Pushkin y sentir el peso de la historia rusa en cada piedra y cada rincón. La construcción del Kremlin es un testimonio del ingenio humano, la visión artística y la voluntad política. Es el resultado de siglos de esfuerzo, creatividad y perseverancia. Desde sus humildes orígenes como fortaleza de madera hasta su actual esplendor como símbolo de Rusia, el Kremlin nos recuerda que las grandes obras no se construyen en un día, sino a lo largo de generaciones. La próxima vez que veas una imagen del Kremlin, con sus torres puntiagudas, recortadas contra el cielo de Moscú, recuerda que estás mirando más que un simple edificio. Estás contemplando un libro de historia escrito en piedra, ladrillo y oro, un monumento a la grandeza y las contradicciones de Rusia, un país que siempre ha fascinado al mundo,
con su mezcla única de tradición y modernidad, de esplendor y misterio. El Kremlin nos recuerda que la arquitectura es mucho más que piedras y mortero. Es un reflejo de las aspiraciones, los sueños y los desafíos de un pueblo. Y mientras siga en pie, seguirá contando la historia de Rusia a todo aquel que se detenga a escuchar sus secretos.